Hoy les voy a hablar acerca de un tema que en lo general, ya tengo tiempo que está hablando mucho Dios en mi vida. Les voy a hablar acerca de ahí, como pueden ver, entrega total. ¿Sí? Hoy les quiero contar sobre todo una de las historias bíblicas, uno de los relatos que a mí cautivó mi atención desde que yo era pequeño, que ahorita de grande vuelve a mi memoria y recuerdo todas las ventajas de hacer esto, ¿no? De una entrega total, todo lo que Dios espera de nosotros. Déjenme decirles que hace poquito hablaba con los jóvenes, hace como un mes, me tocó estar aquí y les decía a los jóvenes acerca de la fidelidad. ¿Se acuerdan? Les decía cómo Dios siempre es fiel en todo momento, indiscutiblemente lo que tú hagas, indiscutiblemente de lo que tú estés pasando, Dios es fiel, amén. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios siempre va a estar con nosotros. Pero la lección y el punto que más me enfoqué ese día es como, a pesar de que Dios es fiel, cómo nosotros tenemos que responder en fidelidad. ¿Sí? ¿Cómo? Porque es bien fácil, ¿no? Sabemos que Dios siempre es fiel, pero no sabemos qué tan fieles tenemos que ser nosotros. Y a veces genera un poco de cultura de poca entrega. ¿Sí? Déjeme decirle, de cierta manera el humano no tiene que hacer nada. Usted es salvo, es santo por la sangre de Jesús. Pero, a pesar de que no tengas que hacer nada para agradar a Dios, ¿sí? Dios, es más, déjeme decirle de esta manera, la adores o no la adores a Dios, déjeme decirle algo, Dios es Dios. ¿Sí? Entonces, a veces es más beneficio para nosotros que para Dios. Merece nuestra adoración, merece nuestra entrega. ¿Sí? Que tú lo quieras reconocer es otra cosa. Que tú lo quieras hacer es otra cosa. Que te haga bien hacerlo y reconocerlo en tu vida y entregarlo es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Cuando el ser humano conoce a Dios, a su creador, y lo conoce como Rey Salvador, como soberano, como santo, y entiende todo lo que tiene que también entregar, empieza otro nivel de relación. Pero Dios nos amó primero. Dice primera de Juan, no lo busquen 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Verdad? No tuviste que hacer nada, no tuviste que irte al monte Everest a escalar la cima para encontrar a Dios arriba, no lo tuviste que hacer. No tuviste que cargar una piedra hasta Zacatecas y como el Pípila, no tuviste que hacer nada. Dios te amó, Dios te perdonó. Pero la gloria de Dios que está depositada en nosotros, la presencia de Dios, funciona a veces de una manera diferente, ¿no? A los que son fieles se les da. A los que entregan se les da. A los que no están dispuestos a ser fieles es porque no están dispuestos a tener una relación de veritas con Dios. ¿Sí? Es como si yo le digo a un amigo, sabes que te quiero mucho, pero nunca paso tiempo con él y nunca le hago caso a nada. Me dice, oye, no, te aconsejo que no hagas eso. Yo, no, estás loco. Pues claro que no estoy valorando su amistad. ¿Sí? O es más, para los que ya están casados, pues obviamente no. Si le dices te amo a tu esposa, pero todos los fines de semana te vas a otra parte y tu esposa quién sabe dónde, pues obviamente no estás amando a tu esposa. Es similar en el cristianismo, ¿no? No tienes que hacer nada, pero sí tienes que hacer algo. Esa es la lección que quiero decirles hoy, ¿no? Quiero hablarles de esto, de entrega total, de cómo servir para el propósito que Dios nos está preparando, cómo ir más allá, activar lo que Dios nos está preparando a nosotros, activar ese propósito, no simplemente quedarnos con el, ay, sí vengo a la iglesia, qué padre que estás aquí, pero si tu anhelo aquí, en este día, si tu anhelo cada domingo no es de entrega total a Dios, no sé qué estás haciendo aquí, porque la iglesia es para adorar a Dios, no es para hacerte sentir bien, es para que tú llegues y traigas una ofrenda a Dios, ¿sí? Eso es, porque obviamente te hace bien, obviamente es bueno,
Obviamente también hay restauración, sanidad, todo. Pero el mayor propósito es ese. ¿Qué tan dispuestos estamos para entregar a Dios? Y vamos a enfocarnos a una de las historias que a mí más me gusta. ¿Sí? Está en 1 Samuel, capítulo 9. Vamos a hablar de la historia acerca del rey Saúl. Aquí no era rey todavía, en el capítulo 9, así que espérense. Y es una de las historias que más a mí me llama la atención. Hasta cierta manera, Saúl se parece a muchos de nosotros. 1 Samuel, y ahorita van a ver por qué. Capítulo 9. ¿Los tenemos, Alberto? Va a estar un poquillo difícil porque te voy a andar entre diapositiva y versículo. Pero sí se puede. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y mientras lo están poniendo, yo me adelanto con el versículo 1, que nos hablan acerca del papá de Saúl. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Así como los de Palabra Viva. Estaba bárbaro el cuate, así. Macizo el muchacho. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así más alto que yo. ¿Cómo la ven? Bueno, hasta ahí la dejamos. El primer punto que les voy a hablar se llama destinado a la grandeza. Destinado a la grandeza. Normalmente, cuando los que ya han escuchado la historia de Saúl, lo primero que pensamos con Saúl, lo primero que pensamos con el rey Saúl es un hombre loco. ¿Por qué? Porque nos imaginamos la historia cuando Saúl está persiguiendo por muchos años para matar a David. Automáticamente lo consideramos como el hombre que no tenía el corazón conforme a Dios. Si David tenía el corazón conforme a Dios, Saúl de plano no lo tenía. Y así lo consideramos y así pensamos que es la historia y decimos automáticamente, David bueno, Saúl malo. Y la verdad es que no siempre fue así. Mucha gente lo piensa así, pero comenzó como un joven normal, como un joven con todo el potencial, destinado a la grandeza, destinado a hacer algo, destinado a ser el primer rey de Israel, destinado a convertirse, a pesar de que el pueblo quería un rey conforme lo que ellos querían, o sea, no conforme lo que Dios quería. Dios ungió a Saúl. Dios bendijo por medio de Samuel a Saúl y era un hombre que lo eligió. No solo era bien parecido, no solo era bien guapotón, así el compa, no solo era bien alto, sino que además tenía ese potencial. ¿Sí? Dice la Biblia que era joven, hermoso, alto, de hombros arriba. Entonces era un hombre responsable también, porque en la historia vemos que cuando se topa con el rey, con el profeta Samuel, Saúl andaba buscando unas asnas de su papá y tenía varios días perdido y andaba buscando las asnas y no las encontraba. Y entonces llegó con el profeta, que en aquel entonces le decían vidente, y le dice, oye, ¿dónde están las asnas? Espérate tantito, tengo algo más para ti, le dijo. Básicamente se lo estoy parafraseando así, idioma Abraham. ¿Sí? Era un hombre responsable que también trabajaba para la casa. Y no solamente eso, era un hombre destinado al poder de Dios. La tercera diapositiva, carnal. ¿Sí se puede? Ahí está. Destinado a la grandeza. Y la siguiente, destinado al poder de Dios. Y aquí vemos una foto. Este es el profeta Samuel ungiendo a Saúl. Entonces déjeme decirle, ¿no? Muchos de nosotros sabemos la historia esta, pero se nos muestra en el capítulo 10 cómo llega el profeta Samuel y no solo le dice, tú vas a ser rey, sino agarra un cuerno de aceite y se lo deposita. Y luego le profetiza y le dice, va a pasar esto. ¿Sí? Le dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Le dice en 1 Samuel, en el 1 Samuel 10, del 6 al 10. ¿Sí?
Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, hasta lo que te viniera en la mano, porque Dios estará contigo o está contigo. Y lo dice en el 9 y en el 10, dice, aconteció luego que al volver, él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios de su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizaba con ellos. Entonces, ¿cómo se los puedo visualizar un poquito? Saúl no solo era destinado a grandeza por su aspecto físico, sino que era un cuate, que lo ungieron y andaba profetizando con los profetas. ¿Sí? Dice la Biblia que estaba lleno del poder de Dios. Normalmente lo calificamos y pensamos era un hombre malo, era un hombre endemoniado, porque después está endemoniado. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo un hombre con tanto potencial, con tanto poder de Dios en aquel momento, con tanta pasión para reinar, destinado a tanta grandeza, puede ser considerado en la Biblia o historia como un hombre que perdió en sí su razón de ser, que perdió en sí su sanidad mental, que perdió en sí el propósito que Dios tenía para él? Y es una historia pues algo parecida más bien a muchos cristianos, puedo decir. No de esta iglesia, vamos a decir que no, pero hay muchos casos así. Llegan a la iglesia con muchas energías, con muchas ganas. Todos tenemos el mismo potencial. Unos acá bien, sí, Dios me está hablando, Dios me va a utilizar. Y algo pasa en el camino. Algo pasa de que eras un ungido de Dios. Eras un tremendo que andabas con los profetas. Eras alguien picudo. Y de pronto algo pasa en tu vida. Algo sucede. Un error que cometes que te desvía de tu propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? El error de Saúl. ¿Cuál fue el error de Saúl? La siguiente diapositiva. Ahí si se fijan me gusta mucho esta imagen. Voy a cotorrear un poco con la imagen porque vemos como que Saúl está así un poco como que ya vete David, y a David lo pusieron con pelo negro, no sé por qué. Porque David era güero. ¿Cuál fue el error de Saúl? ¿Qué lo hizo cambiar de personalidad? ¿Qué cortó su potencial? ¿Qué quitó la gloria de Dios en él? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos que ver la historia. Todo esto empieza con la historia de un pueblo llamado Amalek. Y vamos al capítulo 15. Y sí me gustaría que lo leyeran junto conmigo. Capítulo 15, ahí en 1 Samuel, vamos a estar mucho en 1 Samuel. Capítulo 15, vamos a empezar del 1 y del 3. Del 1 al 3. ¿Ah? Cuando le digan, muevan la cabeza, digan amén, digan yeah, lo que sea, pero ¿ya lo tienen? Yeah, ahí está, muy bien. Después Samuel, 1, 2, 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al anteponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo. A ver, ahí enfóquense un poquito. ¿Qué dice? Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos y caracoles, todo. ¿Sí? Que vamos a enfocarnos un poquito en eso. Destruyamos todo. Amalek es el enemigo de Dios. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir qué es Amalek. Muchas personas que leen estos versículos
se les hace un poco extraño, se les hace un poco raro, porque dicen, ¿cómo Dios puede pedir tal cosa? Dios es un Dios bueno. ¿Por qué Dios le está diciendo a Saúl que vaya sin compasión, que vaya sin nada así, y vaya y dice que destruya todo lo del pueblo? Le está diciendo, ¿sabes qué? Llega Samuel y le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que te ungiese, ya te ungí, ahora te amuelas, tienes que matar todo. Y le está diciendo, no te apiades de nada de lo de Amalek, mata todo. Entonces, ¿qué le dijo? Mata hombres, mata niños y aún los de pecho. Todo destruye, no dejes nada. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero que te lo visualices un poquito. ¿Qué está pidiendo Dios? Hay muchos versículos en la Biblia, hay muchos capítulos que, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás? Todo tiene un significado, obviamente, pero al leerlo sin ningún contexto, suena a una locura. Suena a algo anormal que Dios te diga, destruye todo, mata todo. No es algo común, ¿verdad? Estamos hablando de bebés. Estamos hablando de deja tú los hombres, los camellos. ¿Sí? No se crean, no. Dios es, o sea, todo. A la cuñada, todo. Entonces, no se vayan con espada ahorita verán. ¿Por qué Dios está pidiendo esto? Bueno, déjenme decirles, Amalek era el enemigo mortal de Israel. Un poquito de historia, vámonos así, tiempos atrás. Está el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Sí, esta historia la pueden ver en Éxodo 17, más o menos del 8 al 16. Ahí está la historia, por si la quieren leer después. Estaban saliendo el pueblo de Israel de Egipto y después de que cruzaron el mar fueron interceptados por un pueblo llamado Amalek. Y hubo una guerra. Y desde entonces fueron declarados enemigos de Dios. Este versículo es muy padre, esta historia es muy padre, recomiendo que la lean. Fue cuando Josué se quedó en la batalla, en el campo de batalla, y Abraham, junto con Ur y Aarón, fueron a un monte para orar. Y si se recuerdan la historia, si Moisés levantaba los brazos, el pueblo ganaba, y si Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces ahí estaba el viejito de Moisés con los brazos arriba, mientras Aarón estaba así de un lado agarrándole un brazo, y Ur estaba del otro lado agarrándole el otro brazo, porque el viejito se cansaba. ¿Sí? Y ganaron. Es una historia muy interesante, pero cuando termina esto, vemos como en el capítulo 16 les dice, prácticamente son enemigos de Dios. Los voy a destruir, los voy a buscar de generación en generación y tarde o temprano los voy a destruir. Tarde o temprano quiero verlos muertos, no los aguanto. ¿Sí? Dice, entonces era claro el propósito que Saúl estaba cumpliendo de Dios. Era una profecía que se había aventado desde Éxodo. Era una promesa de que Dios iba a destruir a Amalek. Y Saúl fue el destinado por nacimiento. Saúl fue elegido por Dios para destruir a Amalek. No solo eso, para destruir a los enemigos de Dios. 1 Samuel 14:47 vemos cómo Saúl estaba haciendo. Lo primero que hizo en sus primeros años de reinado fue una campaña para destruir a todos los enemigos de Dios. ¿Sí? Dice que Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que volvía era vencedor, era un cuate tremendo. ¿Sí? Y el último propósito de Saúl en ese momento era destruir a Amalek, que de toda la vida es el enemigo de Dios. ¿Qué representa Amalek en la vida del cristiano? El mundo, así es. Amalek es todo lo que te destruye. Todo lo que nos destruye, todo lo que te distancia de Dios. Por eso cuando le hizo la orden es eso. Era un pueblo que iba indiscutiblemente a destruir
Adiós. Ahí se los tengo en el siguiente. Bien grandote para que no se les olvide. Amalek es igual a todo lo que te destruye, a todo el pecado, a todo lo que interfiere en tu relación con Dios. Y es el mensaje que yo les quiero dar, como cuando Dios te dice destruye algo, cuando Dios te está pidiendo algo, lo tienes que hacer, lo tienes que entregar. Todo lo que se interpone en tu relación contigo y con Dios, entre Dios y tú, lo tienes que destruir. Amor, ¿me pasas mi espadita? Vas. No conseguí una espada real, pero esta es mi espada. Sí, es el que usamos para picarla al fuego, por si no sabían. Entonces, imagínense la historia. Dios le dice a Saúl, pongan mucha atención con mi espada, ve y destruye todo. Entonces llega y un hombre, otro, un venado. Bueno, no hice venados, no sé si tenían venados. Yo me imagino que había venados. Pero todo. Entonces llega Saúl y una de sangre horrible. Yo me imagino que así llegaron con los bebés y ¡toma! Era todo. Destruye todo. Y montón de sangre. ¿Y qué pasó? Tenía que destruir todo, pero Saúl falló. Llega un momento en la historia donde vemos que Saúl se apiada del rey. Dice, no, tú rey. Es más, vamos a verlo. Está ahí mismo en el capítulo 15, en el 7. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Achur. Y no es a la Chorch, es a la Achur. ¿Sí? Que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Ahí, tacha, mal. ¿Por qué lo tomó vivo? Porque obviamente iba a ser después, supuestamente, razones políticas con el rey. Iba a negociar. Así que, número 1, mal. Otro, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ok, a los babies, a todos sí lo mató. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados. O sea, mataron a los flacos, a los gorditos y se los llevaron para hacer una buena barbecue. ¿Sí? De los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y aquí está lo más fuerte de lo fuerte. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, este es Dios hablando por medio del profeta Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Yahvé toda aquella noche. ¿Cuál es la lección aquí, hermano? ¿Cuál es lo que les quiero decir? Dios, normalmente, o en muchas ocasiones, para la gracia es algo que se te regaló, el perdón de los pecados es algo que ya tienes, pero muchos de los cristianos llegan y nada más llegan ahí, se olvidan de Dios y no hay una entrega total en sí. Pero cuando queremos llegar a un punto donde la gloria de Dios, la presencia de Dios está presente en nuestras vidas, tienes que matar todo lo que hay en ti. ¿Sí? Entonces, si Dios te dice, destruye al Amalek que llevas dentro, llegas y mentiras. Pecado oculto, ¿sí? Todo lo que obstruye
tu relación con Dios. No es porque Dios te quiera más o menos, es porque sinceramente Dios es luz y Dios no se va a mezclar con tinieblas. Y si tú no tienes un compromiso de entrega total a Jesús, y si Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que matar eso que has estado guardando por muchos años. Pero Señor, es mi bebé. ¡Psst! ¡Tómala! Lo tienes que hacer. La falta de entrega rechaza la gloria de Dios. Rechaza la presencia de Dios. Es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Es el siguiente? Va. Rechaza la gloria de Dios. Yo he estado en momentos en mi vida, no soy perfecto, donde me he equivocado, donde he fallado y he tenido que llorar en el piso y suplicar, Dios mío, perdóname, todo menos que te apartes de mí. Y es la actitud que tenemos que tener en el cristianismo, todo menos, Señor. Que pase lo que pase, pero menos que te apartes de mí. Saúl, la diferencia entró en una actitud política. Yo le digo, o espíritu político, ¿qué es eso? Agradar a la gente. ¿Sí? Antes de tu relación con Dios, antes de cualquier cosa, es tú primero con la gente. ¿Sí? Tus intereses antes de lo que Dios tiene para ti. Las cosas tuyas antes de lo que Dios tiene para ti. Vemos la historia bien interesante en el del versículo 20 al 32, cómo llega Samuel con Saúl y le dice, oye, ¿qué onda contigo? Estoy escuchando ovejas ahí. Te trajiste lo mejor del ganado de allá, ¿verdad, cuate? No, pues sí. Es que era para entregárselos en sacrificio a Dios. A tu Dios le dice, ni siquiera le dice a Dios, le dice, a Yahvé tu Dios. Ah, ¿en serio? Y luego le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Esto está en el versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es un versículo que ya no sabemos mucho que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Ach! Sí. Y luego todavía el cuate dice, ¿sabes qué? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante del pueblo, delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, no solo desobedeció, no solo agarró de lo mejor del ganado, no solo fracasó en su misión para destruir al enemigo, y lo voy a dejar aquí mi espada un ratito porque ahorita la voy a volver a usar. No solamente desaprovechó la oportunidad de destruir eso, sino que además se preocupó más por sí mismo, por su gloria, que por cualquier otra cosa. ¿Sí? La siguiente, esta imagen me gusta mucho, ¿no? Que la usan normalmente para otras cosas, gloria de Dios o gloria personal. Y la zona de confort, todo lo que me gloria a mí mismo, todo lo que, estoy bien, ese pecado es cómodo para mí, no hay problema, mientras me lo guarde y no le diga a nadie, mientras vaya a la iglesia y ponga cara de cristiano, mientras venga aquí y me porte como que soy bien machín, todo está bien, pero la magia sucede allá. La magia, y es una palabra, obviamente no es magia, es el poder de Dios, la gloria de Dios sucede afuera de lo que a ti te acomoda, afuera de tu comodidad. Hijo, es más, hasta las cosas más sencillas, si Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Deja escuchar a Julián, tienes que dejarlo, porque no te edifica nada, es en serio. Si está obstruyendo tu relación con Dios, que andas escuchando a Julián.
Y se escucha ridículo, pero en ese momento que yo les he dicho que yo andaba en mi cuarto y andaba arrepentido porque había caído, lo primero que hice al día siguiente fue borrar 300 canciones de mi celular. Y es en serio, nada más dejé las cristianas. Y me estarán diciendo, estarán pensando, oh, qué religioso, oh, qué fanático. No se trata de fanatismo, no se trata de andarse siendo religioso, ni que me digan Sor Abraham. No se trata de eso. No se trata de... Es en serio, no se trata de nada de eso. Se trata de que si hay algo más que pueda entregar a Dios. Es más, si yo les digo ahorita, si hay algo que no estoy entregando a Dios y hay algo más que pueda hacer para mejorar y hacer una relación más estrecha con Dios, lo tenemos que hacer. Y si Dios llega y te dice, esa música, esas cosas que estás haciendo, esas mentiras, lo que sea, Dios, pero eso pues, ni es pecado tan fuerte. No, Pinoles, es que tienes que dejar eso. Ah, Dios, pues es que soy ranchero. No, Pinoles, es que es en serio. Y Pinoles tuvo que dejarlo. Gloria de Dios o gloria personal o nuestro favor o lo que a nosotros se nos hace cómodo. Déjeme decirle la verdad más grande, o sea, mucha gente se esmera en dejar de pecar, tu esmero es estar con Dios. Sí. Si tu preocupación más grande es estar con Dios, estás dispuesto a entregarlo todo. Tu enfoque, ¿por qué? Porque el santurrón anda siendo santurrón para que los de afuera lo vean santurrón. ¿Sí? Pero el que quiere establecer una relación de santidad con Dios, anda en su cuarto siendo santo para convivir con Dios. Amén. Muy bien. Una de las palabras que más me gusta a mí es la siguiente. Gracia es poder para no pecar. Ahí me faltó un es. Puse un niño porque, pues, como les comentaba, los niños también tienen acá el power bien machín. Mucha gente guarda lo mejor, entre comillas, de Amalek para sí mismo. Dice... Y se conforma, ¿no? Con una vida, con un cristianismo mediocre. Lo voy a llamar así. Porque dice, al cabo Dios siempre me perdona, al cabo Dios siempre va a estar ahí conmigo, al cabo su fidelidad es buena y su gracia es para siempre. Y sí es verdad, Dios tiene mucha paciencia, mucha misericordia y mucho amor. Pero aquí en Palabra Ya te queremos llevar al next level, cuate. ¿Sí? Te queremos llevar a esa relación que tú tengas con Dios. A que en verdad si tienes algo que entregar, le des kill. Lo mates, le des cuello. ¿Sí? Son tiempos de gracia, efectivamente. Pero ¿quieres vivir en el agrado del Padre? Y es una cosa que te digo bien tremenda. Tienes que vivir un cristianismo con entrega total. No puedes vivir un cristianismo sin entrega y esperar la bendición del Padre acá bien machines, porque es como si no le hablaras a tu papá toda la semana. Pues no te va a dar ni un varo. ¿Sí? Si en un año no le hablaste a tu papá y no le diste nada, pues al rato no te va a dar la Cheyenne. No pasa así. Es por lógica. No podemos decir que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a entregarlo todo. Yo no puedo, como dice mi papá, pavonearme de que vengo a la iglesia y adoro y busco la presencia de Dios. Si en mi casa estoy siendo oscuridad. Si allá afuera estoy siendo oscuridad. Si joven en la escuela estás diciendo harta de sonceses. Si te conocen en la escuela como la grosería y eres cristiano, pues pobre de ti. En verdad no estás entregándolo todo. Pero el entendido entiende. Y dice,
si tengo que guardar mi relación con Dios, eso es lo que tengo que hacer. La entrega es símbolo de amistad. Un amigo que se entrega, dice la Biblia, no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Si tú estás dispuesto a entregar todo lo de tu vida, no literal, no los quiero ver con espadas ahorita, es pecado, todo lo que hay dentro de ti. No estás dispuesto a tener una amistad con Dios. ¿Quieres establecer una amistad con Dios? Dios te va a pedir, Dios te va a exigir. ¿Sí? Va a llegar un punto donde cada vez que experimentes más la gloria de Dios, tienes que entregar más. Y si te distraes con una cosa y si pierdes un poco el camino, claro, puedes volver, pero siempre con el corazón de voy a entregar todo para Dios. ¿Y saben qué? Y no es la única persona que Dios ha pedido entregar. ¿Se acuerdan de Abraham? Le pidió, entrégame a tu hijo Isaac. ¿Por qué? Si lo amo, pero es que le dice Dios, me está quitando mi relación contigo, eres mi amigo. ¿Dónde estaba la relación que teníamos? Tienes razón, Dios. Lo tengo que matar. Y estaba ahí en el último momento. ¡Oh! Y viene un ángel y espérate tantito. Ya entendí que sí estás dispuesto a entregarlo todo. No tienes que matar. Cuando no entregamos todo, totalmente estamos despreciando. Estamos despreciando la presencia, la gloria de Dios en nuestras vidas. Estamos prefiriendo nosotros mismos, estamos hasta cierto punto siendo egoístas. Raras veces, y ahí sí no investigué lo suficiente, pero que yo recuerdo es el único caso donde Dios manda de su parte un espíritu malo a Saúl. Justo cuando ungen a David, justo en el momento que ungen a David, que llegas Samuel y le dice, tú vas a ser el rey, lo ve, lo elige y bla, 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 ya sabemos toda la historia. Dice en 1 Samuel 6:14, justo en ese momento el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, completamente. Y lo peor del caso es le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Le dijo, ¿saben qué? Denle. Pues sí. Es la única ocasión donde vemos, al menos que yo recuerde, si hay otra, por favor, díganmelo, que yo recuerde donde Dios permite tal suceso. Porque fue una persona que valoró más lo de sí que su relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente. Creo que sí es el siguiente. Hacer todo lo que diga Dios. Todo lo que Dios te diga. No me voy a enfocar mucho aquí porque estamos hablando de Saúl, no estamos hablando de David. Pero la diferencia de David y Saúl fue que David, y aquí esta foto parece bien de He-Man, pero la diferencia entre David y Saúl es que a pesar de que David se equivocaba, estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera. Absolutamente todo. Entonces, ¿vas allá? Sí, voy allá. Otra diferencia es que David tenía un espíritu de entrega total, de adoración total. Mientras seguían ofreciendo cabritos, David reinventó la adoración de Dios y estableció un altar de adoración. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a entregarlo todo. No era un momento nada más, no era un domingo nada más, no era cuando iba al tabernáculo nada más, era todo momento. Y sí, déjenme decirles, se equivocó garrafalmente, hizo sonzadas por doquier, pero aún así, el hombre conforme al corazón de Dios, aún en sus peores errores, sabía que tenía que entregarle todo a Dios. Dios siempre va a guardar su promesa. ¿Sí? Si te caíste, si fracasaste, si pasó algo, hay redención de una entrega total.
Es más, llevas mucho tiempo protegiendo a Amalek. Hay pecado oculto en ti que no has querido sacrificar. Hay cosas que Dios te está pidiendo, actitudes tuyas. Lo más ridículo, nómbralo. Que sabes que Dios te está pidiendo que tienes que darle kill y no lo estás haciendo. Hay esperanza para ti. Dios no te ha abandonado, Él te está esperando para empezar una relación. Y guarda su pacto. Él te está esperando tanto que déjame decirte, Él empezó primero. Él empezó primero. Él se hizo carne, vino a este mundo y murió por ti para que tú pudieras acceder. Para que no tuvieras que hacer otra cosa más que reconocer y ahora decirle, Dios, ahora sí, reconozco, no vuelvo a pecar, quiero establecer una relación contigo. ¿Sí? Ahora sí, Señor, a volver a empezar. Pero de nada sirve venir aquí, llorar y salir y ser igual. Cuando Jesús sanaba a las personas, decía, fuiste salvo, fuiste sano, vete y no peques. No hagas tonzadas. Y es algo que Dios te está diciendo en esta tarde, no con esas palabras. Dios es más respetuoso que yo, pero te está diciendo con mucho amor, ¿quieres establecer una relación conmigo? Yo ya hice, yo guardé la promesa, yo guardé el pacto, yo ya lo hice. Lo único que tienes que hacer es decidir empezar una vida nueva conmigo. Mientras no hagas esa entrega total, difícilmente vas a poder estar rodeado de la gloria de Dios todos los días de tu vida. Pero cuando tú decidas hacer esa entrega total, la gloria de Dios donde tú quieras va a estar contigo. La siguiente ecuación dice, llenos del poder de Dios es igual a esto: corazones entregados, vidas ungidas. No hay ninguna persona ungida que no tenga un corazón entregado. Son personas farsantes. Los predicadores ungidos, las personas ungidas, son los que tienen un corazón entregado. ¿Sí? Porque bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si Dios te está diciendo sacrifica, entrega, da, corazón entregado es igual a vida ungida. Dios quiere que destruyas todo lo que te hace daño, porque te hace daño. No te está pidiendo, y te lo puede pedir también, pero normalmente no te va a pedir algo, no te va a decir, dame tu riñón, porque tu riñón te hace bien. Pero te va a pedir todo lo que te destruya. ¿Sí? Porque lo que no destruyes, la siguiente, te destruye. Y ahí puse mi amiguita arañita. ¿Sí? Si viene una araña de este cale, como las que yo vi en Belice cuando fui una vez, que había uno en una casa, nos despertamos y literal casi estaba en mi almohada. Si no matamos esa araña con una escoba, no escopeta, escoba, porque no tenemos escopeta. ¿Sí? Si no llegamos y la picoteamos, nos iba a picar. Y si estaba este cale, yo no quiero saber qué tipo de araña era. ¿Sí? Lo que no destruyes te destruye. Años más tarde, la historia empieza a progresar un poquito, ¿no? Evidentemente no destruyó a Amalek por completo. Una historia bien padre es que, aunque no destruyeron al rey por completo, prácticamente ahí después de lo que leímos en 1 Samuel 15, llega el profeta Samuel y le dice, quítate básicamente, yo lo voy a matar. Estás hablando como, es el profeta Samuel, un viejito, es como, es más, pues en aquel entonces se veían más viejos, pero imagínense al pastor con una espada matando a alguien. Estamos hablando de eso, ¿no? Es un hombre de Dios que tuvo que tomar la espada y matar a alguien. Pasan años y se desata una guerra contra los filisteos, no los amalecitas, en la que muere Saúl. Y justo en esa guerra, una amalecita se escapa con la corona del rey Saúl. ¿Sí?
La gloria se la quitó una amalecita. Años más tarde, ¿qué pasa? Pues si vemos en el libro de Esther, ¿se acuerdan de en el reino de Persia, que se desarrolla la historia de Esther con el rey Asuero? El consejero del rey Asuero, que se llamaba Amán, ¿sí? Era un hombre cuyo propósito era destruir a los judíos. ¿Sí? Si no fue porque Dios utilizó a Esther, ahí en ese momento quila a los judíos. Y déjenme decirles algo. Los descendientes de Persia, donde se establecieron los descendientes de los amalecitas, son los musulmanes hoy en día. Y hasta hoy en día siguen teniendo problema en Tierra Santa porque en aquel entonces no destruyeron lo que tenían que destruir. ¿Sí? Lo que no destruimos, lo que no entregamos por completo, nos destruye. Tenemos que, en verdad, entregar todo. Una redención total, una entrega total. Y no sé cuánto tiempo me he tomado, la verdad lo he sentido bien express. Ya merito. Pero vamos a acabar con esta historia. A mí me gusta mucho. Vamos a hablar acerca de Sansón. Siguiente. Ahí está. Sansón es una historia de redención, de entrega total. ¿Sí? Y se puede acompañar a un piano mientras yo les cuento un poquito acerca de la historia de Sansón. Ahí anótela en su libreta, en su celular, para que después la lea usted. Está en Jueces 13 y se extiende hasta el capítulo 16, creo. Y nos habla acerca de la historia de Sansón. Sansón, al igual que Saúl, fue un hijo de promesa. ¿Sí? Un hijo, y curiosamente no, aunque no fue Saúl, fue Samuel, que la mamá de Samuel, que no podía tener un hijo, y parte del, si no hubiera sido Samuel el que ungió a Saúl, pues bueno, no hubiera sido rey. Y Sansón fue nacido de una mujer estéril, ¿sí? Y fue un hombre nacido para preservar el pacto que Dios tenía con Israel. Escogido para salvar a su pueblo también. Justo como Saúl fue escogido para salvar a su pueblo, para llegar y matar todo. Tenía que destruir a los filisteos, a otro de los enemigos de Dios. Pasan historias, ¿no? O sea, se enamora una mujer filistea, no de Dalila. Antes de eso pasó de una de Timat, dice la Biblia. Le rompe el corazón, le destroza y cambia un poco la vida de Sansón. Se duele, pero seguía teniendo mucha fuerza, seguía teniendo un potencial extremado. Dice la Biblia que Sansón tenía tanta fuerza, pero no por él mismo, porque dice la Biblia que entraba el Espíritu de Dios en él y lo llenaba de fuerza sobrenatural, tanto que mataba leones, tanto que mató 30 hombres despojándolos así de sus ropas. Tanto, el cuate era un loco así, tremendo. Amarró 300 zorras de la cola, las encendió y las dejó correr en los campos de los filisteos, con la quijada de un asno. Imagínense, agarró la quijada de un asno, libró la batalla en contra de 3,000 filisteos y ganó. No tenía espada, tenía una quijada de un asno. Era lógico que no era él, no era su fuerza. Era el poder de Dios en él. Sansón obviamente tenía un pacto que se llama el pacto nazareno. Ya sabemos de que no se tenía que cortar el pelo, no tenía que comer nada. Ciertas cosas que Dios le había pedido, ¿no? Y Sansón, al igual de Saúl, llegó un momento donde estuvo reinando en Israel. Juzgó a Israel por 20 años, en esa época de jueces. Ya sabemos la historia que pasa, se enamoró de Dalila. ¿Sí? La engañó, le cortaron el pelo, que era símbolo de entrega, símbolo de su pacto con Dios, símbolo de lo que tenía que guardar, que no tenía que, símbolo de su santidad, símbolo de su integridad. Se le hizo fácil.
y lo dio. Entonces estamos viendo aquí la historia de un héroe, de un hombre tan tremendo de Dios, que agarró un asna y mató a 3,000 hombres. En lo más bajo de lo bajo llegaron los filisteos, lo aprensaron. Él trató de moverse, las cuerdas no pudo romperlas. Dice la Biblia que había perdido el poder de Dios en él. Le quitaron los ojos, lo amarraron a 2 muros. Dios se había apartado completamente de él. Lo ataron a 2 columnas. Y los filisteos, muy desgraciados, todavía empiezan a hacer fiesta a su dios Dagón. Un dios dragón que tenían en aquel entonces, ¿no? Decían: nuestro enemigo se nos entregó. Nuestro Dios nos entregó a nuestro enemigo. Pero ¿cuál es la historia de redención de Sansón? Que Sansón entendió en el último momento para lo que había nacido. Entendió en el último instante que era entregar todo o no hacer nada, o morir con una vida de vergüenza, con una vida de equivocación. Era un momento de entregar todo. Entonces ahí donde estaba, con los 2 brazos atados de columna, de izquierda a derecha, hizo el último esfuerzo, la última entrega. Clamó Sansón a Dios. Le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces estamos viendo a Sansón, probablemente desnutrido, probablemente cansado, sin ojos, en un lugar donde los filisteos se estaban juntando. Había más filisteos haciendo fiesta porque habían capturado a Sansón que todos los que habían matado en toda su vida. Está Sansón arrepentido, llorando probablemente no sé de dónde, porque no tenía ojos, amarrado de columna de izquierda a derecha. Y dijo: ahora es cuando. Las columnas se empezaron a debilitar. Le salió fuerza de no sé dónde. Obviamente era de Dios más bien. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. ¡Oh! Y cayó la casa sobre los principales. ¿Sí? Dice la Biblia que mató muchos más filisteos con esa muerte que los que había matado en toda su vida. Cuando la falta de entrega hace que no cumplamos el propósito que Dios tiene con nosotros, hace que la gloria de Dios se aparte de nosotros. A diferencia del rey Saúl, Sansón supo cómo cumplir el propósito de Dios en el último instante. Supo que siempre hay un momento para hacer una entrega total. Supo como que era ahora o nada. Era el momento que tenía para hacer algo grande. Era el momento que tenía para entregarse por completo. A mí me gusta verlo de esta manera, a manera de cruz, de izquierda a derecha atado, de columna a columna. Su último esfuerzo. Supo reconocer que había despreciado a Dios, que no lo había entregado todo. Utilizó todo para cumplir la promesa de Dios, todo hasta el último momento. Póngase de pie, vamos a orar.